Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Esto es un momento para nosotras y en este jueves poderoso vamos a continuar con nuestra serie ¿Qué tipo de mujer somos? El Espíritu Santo nos ha venido hablando acerca de esta cualidad, de esta actitud que tenemos que tener nosotras como madres, como esposas, como mujeres, como hijas de Dios, frente a las circunstancias de la vida. Y siempre hay dos maneras de poder atravesar, por ejemplo, una situación difícil, de poder atravesar algo que nos está ocurriendo. Siempre hay dos maneras de enfrentar un problema. Una a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, una es a través de la fuerza del Todopoderoso y otra es a través de nuestra humanidad, de nuestros pensamientos, es a través del plano terrenal. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos trae una poderosa palabra y quiero que vayamos a la Escritura en esta mañana y vamos a ir al libro de los Proverbios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, el capítulo número 14. Vamos a leer el número 14 y vamos a leer solamente un versículo, el número 1. Proverbios 14, versículo número 1 dice así: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Acá podemos ver a la palabra de Dios transmitiéndonos una profunda verdad. Una verdad primeramente que acá habla de que la que edifica la casa es la mujer. Acá nos da a nosotros el Señor un rol tremendamente importante, que es el rol de edificar. Ahora, ¿cuál es el engaño? Que alguien dice, yo estoy edificando. Uno puede edificar, mi amada, algo bueno y puede edificar algo malo. Uno puede edificar algo con cimientos fuertes y puede edificar algo que no está tan fuerte. Entonces acá la primera clave que nos da el Señor en esta mañana es que la mujer tiene la actitud y la aptitud dada por Dios para poder edificar. Y acá especifica directamente lo que la mujer ha sido creada. Es para edificar la casa. Y si uno ahí va en el hebreo, la casa, ahí es la palabra oikos, es la palabra donde nosotros podemos encontrar, no es una casa de ladrillo, sino que es lo interior. El oikos sería como esa atmósfera que nosotras creamos para que la gente habite en ese lugar. Entonces no tiene que ver con el ladrillo, si la casa es grande, si es chica, si está pintada o decorada, sino que tiene que ver cómo se maneja la casa, cómo se maneja el interior de esa casa, cómo la mujer edifica, sobre qué principios la mujer edifica. Por ejemplo, si tú eres madre, ¿con qué edificas a tus hijos? ¿Qué palabras tú le declaras a tus hijos? ¿Cómo es la crianza que tú le estás dando a tus hijos? Si tú eres quizás una mujer soltera que vives con tus padres o con tu madre o con tu padre o con tus hermanos, ¿cómo es tu actitud frente a tu familiar, a tus familiares que te rodean? ¿Cómo tú edificas esa casa? Tú eres la, la que, la que siempre está en el medio de la discusión, ¿eres tú la que siempre está en el medio del problema o eres tú la que pacifica, la que ayuda, la que aporta? Tú eres la que bendice. ¿Cuál es tu actitud frente a edificar esa casa? Entonces acá no está hablando solamente de que yo edifico una casa, un proyecto de vida, sino que está acá hablando la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica el hogar, edifica a la familia, levanta a ese esposo, levanta a ese hijo que está caído, levanta a ese hermano, a esa hermana, levanta a esa madre. Entonces, pero acá hay una palabra que me quiero frenar, detener, que acá dice la palabra que es la mujer sabia. No cualquier mujer puede edificar la casa, sino que dice la palabra de Dios que la mujer sabia, esa es la que edifica su casa. Ahora, vamos ahora a la escritura. Quiero que me acompañes en esta mañana a Proverbios, está un poquito antes, el capítulo número 10. Vamos a leer el versículo, Proverbios capítulo 9, versículo número 10.
Dice así, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, la característica que tiene esta mujer, que tiene la capacidad dada por Dios para edificar un hogar, para poder criar esos hijos, para poder ser esa esposa, para poder ser esa futura esposa, quizás tú estás esperando que Dios te dé ese marido, ese esposo. Bueno, desde ya prepárate porque Dios te va a dar ese hogar, te va a dar ese esposo y te va a dar esa familia. Entonces, tú tienes que estar preparada para lo que Dios te va a soltar. Entonces, desde ya hay que edificar en la estación en la que tú te encuentres, ya sea en la soltería, en la viudez, en el matrimonio, cualquiera sea tu condición ahora, mientras yo hablo, lo que tienes que saber es que tú puedes edificar. Y abajo dice la palabra que la necia la derriba. Entonces, acá podemos ver dos tipos de mujeres. Podemos ver la mujer que edifica y podemos ver a la mujer que derriba lo que se ha edificado o lo que otro edificó. Entonces acá una característica que le da el Espíritu Santo a esta mujer que tiene la capacidad de edificar, de levantar. Si vamos a la definición de edificar, es aquella mujer que construye algo. Y por ende es una mujer que es paciente, que no es ansiosa, porque construir algo lleva mucho tiempo. Uno no construye algo de un día para el otro. Hoy por hoy, en este tiempo que estamos viviendo, es muy difícil encontrar gente paciente, gente sin ansiedad. Lo que usted más va a escuchar en los psicólogos, en los psiquiatras, es hablar acerca de la ansiedad, del afán, del estrés. Es todo el tiempo continuo la gente queriendo todo ya, queriendo todo ahora. No saben disfrutar el día. Por eso Jesucristo les dice a sus discípulos, cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio problema, cada día tiene su propia solución. Entonces, esta mujer sabia edifica, es una mujer que tiene paciencia, es una mujer que sabe esperar en el Señor, es una mujer que también conoce su propósito, porque ella sabe que ha sido creada para edificar y no para destruir. Entonces, y acá me quiero frenar con el versículo 14, dice, la mujer sabia. Y leímos recién el Proverbio capítulo número 10, donde habla de que la sabiduría, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces acá te habla de que esta mujer que sabe edificar la casa, que sabe estar en la casa, que sabe contemplar la creación, que sabe disfrutar la casa. Yo no hablo de la casa como lugar físico, sino que la bendición que Dios te dio de tener a ese marido o a esa madre o a ese padre o a ese hijo o a esa hija. Esa mujer tiene la capacidad, mi amada, de disfrutar y de contemplar, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca con la gente que nos rodea, Dios no se equivoca en nada, Dios es perfecto. Entonces acá dice la palabra que esta mujer es sabia. Es decir, es una mujer que tiene temor de Jehová. ¿Qué es esto? ¿Miedo, pastora? No. Tener temor de Jehová no es miedo. Tener temor de Jehová es un respeto sublime porque entendemos que está la presencia de Dios en esa casa. ¿Por qué? Porque si tú estás escuchando este audio y si tú eres una hija de Dios, es porque el Espíritu Santo te habita y está en ti y está sobre ti y está contigo y está ahí y ahora. Entonces la gente que tiene la revelación de que el Cristo está con nosotros y en nosotras y que el Espíritu Santo dado por el Padre te cubre en esta hora y está contigo, si tú tienes esa revelación, tú no vas a poder hacer cualquier cosa. Tú no vas a poder actuar de cualquier manera. Tú no vas a poder tener las agallas de poder destruir lo que Cristo edificó. ¿Por qué? Porque nosotras entendemos que al estar el Señor ahí, tenemos reverencia ante lo que Él ha hecho, tenemos respeto a toda la obra que Él ha construido en tu casa. ¿Cuántas veces la gente dice algo así a ligeras, maldice, dice, ¿por qué me tocó esto vivir? Y nos olvidamos que el Señor está ahí. Y que el Señor fue el dador de todas las cosas, de lo bueno, por supuesto, de las bendiciones, de la sanidad, de la libertad que ahora tú puedes disfrutar. Entonces,
¿El enemigo qué hace? El enemigo quiere hacerte caer en ese engaño, que Dios no hace nada, que Dios se olvida, que Dios te hace esperar. Entonces tú entras en un estado de ansiedad, en un estado de impaciencia, y uno puede caer en lo que dice el versículo número 1, en necedad. En necedad de no entender que hay un Cristo que está contigo ahí y ahora. Hay un Cristo que todo lo sabe, que todo lo puede. Entonces, acá dice que la necia con sus manos la derriba. Es decir, que con lo que la mujer va haciendo, también puede destruir lo que un día se construyó en el nombre del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado, mi amada, cuando nosotras estemos edificando un matrimonio, estemos edificando una relación, estemos edificando una familia, estemos edificando un proyecto en Dios, estemos edificando lo que sea, porque uno puede tener proyectos personales, pero te digo una cosa, yo te lo puedo transmitir porque yo lo viví en carne propia. Cuando uno tiene proyectos personales, pero uno le entrega todo al Señor, y te lo digo de verdad, que uno lo entrega al Señor, y dice, Señor, tuya es mi vida, verdaderamente uno se lo dice desde el espíritu, desde la muerte de la carne, Señor, tuya es mi vida, tuyos son mis proyectos. El Señor puede hacer así y te cambia los planes y te lleva a otra dimensión porque tú has decidido morir a tus planes. Entonces, cuando hay tal comunión con el Señor, ¿sabes lo que pasa? Que los planes de Dios pasan a ser los tuyos. Tú ya no tienes ni siquiera las ganas de emprender algo sin antes consultárselo al Señor. Ya no quieres dar un paso en falso porque tú sabes que el Señor es bueno y que todo lo que Él tiene para ti es lo mejor, es lo perfecto, es lo agradable. Entonces tu voluntad con la de Él se hacen una sola. Por eso Cristo dijo, tú en mí y yo en ti y yo en ustedes, para que sepan que el Padre está con nosotras, que está con ustedes. Entonces, cuando uno tiene esa revelación de que hemos sido creadas para edificar y no para destruir, tenemos que entender que primeramente necesitamos tener temor de Dios. Temor de Dios. Mira, Dios me hablaba una palabra que me viene hablando hace semanas el Señor, y me decía, la palabra de Dios es tan importante, me decía, hija, porque retiene. Yo le decía, ¿cómo Señor retiene? Claro, me decía el Espíritu Santo. Cuando yo te suelto una palabra a ti, o cuando yo le hablo algo a una hija mía, le estoy dando no solamente el dabar algo, sino que le estoy dando una soga que la voy a retener. Por ejemplo, por ejemplo, no fornicarás. No tendrás relaciones sexuales antes del matrimonio. Ese es un mandamiento, le gusta o no le gusta a la gente, es así. El que lo rompe, consecuencia va a venir, y el que no lo rompe, y el que obedece, bendición le va a venir, sea quien sea, uno cosecha lo que sembró. Por ejemplo, no fornicarás, ¿no? Entonces el Señor me decía, yo con esa palabra retengo a la mujer y yo retengo al hombre de que no caiga en pecado, porque yo ya le dije la palabra, yo ya le solté una palabra y esa palabra quedó sembrada en su espíritu. Entonces cuando esa mujer o ese hombre venga a ser tentado por Satanás y venga a ser tentado por su propia carne, por su falta de oración, por su falta de consagración, por su falta de entrega, ahí tiene dos caminos: ser retenido por la palabra, dejar que la palabra lo haga convencerse de que está mal, o ignorar la palabra. Ignorar la palabra, y como dicen los evangelios, que la palabra no halle cabida en ese corazón. Entonces después la persona cae en el pecado, se convierte en una mujer necia, no porque Dios es malo, no porque la gente es mala, sino porque la persona no se dejó retener por la palabra, por el consejo y por la instrucción de Dios. Entonces Dios me decía, qué importante es saber que cuando yo suelto una palabra, estoy dando una soga para retenerte de lo malo, para retenerte de lo que no es bendición, para retenerte de lo que es pecado y para que puedas salir de ese pozo. Porque Satanás, recuerda que engañó a Eva y le mostró algo que para ella era maravilloso. Entonces el diablo no va a venir con un tridente, no te va a mandar un demonio, sino que te va a mandar a esa persona con cara de ángel, te va a mandar a esa voz mentirosa que parece sutil, que parece como miel, decía el profeta. La palabra al paladar es como miel, pero cuando la trago es amarga como el natre. Así es el pecado. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado, mi amada, con no caer en la necedad de perder el temor de Jehová. Entonces Dios me hablaba, ¿qué le tienes que decir en esta mañana a las mujeres? Lo primero de todo, Eclesiastés, tú sabes que lo escribió el rey Salomón. Y cuando uno lee Eclesiastés hay una frase que encierra todo. Y él dice, él que había tenido muchísimas mujeres, muchísimo dinero, muchísima riqueza, él tuvo, dice literal, todo lo que quiso debajo del cielo. Y él llega a una conclusión. Y él dice, pero he entendido que el todo del hombre es el temor a Jehová. He entendido que el todo del hombre es Dios, es temerle a Él. Entonces acá está la clave para que tú puedas edificar ese proyecto que yo te aseguro que si tú lo pones a los pies del Todopoderoso, Él te lo va a mejorar o Él te va a dar un plan mejor. Él siempre tiene lo mejor para nosotras. Él siempre tiene lo mejor para nuestras vidas. Entonces, ¿qué te quiere decir el Espíritu Santo esta mañana? Sé sabia. Como yo tengo la sabiduría, pastora, temiendo a Jehová. Que cuando Dios te hable una palabra, tú la guardes en tu corazón. No seas arrebatada, no seas impulsiva. Dile, Señor, que tu palabra me retenga, que tu palabra me guarde de ir por camino de perversión, que tu palabra me guarde por ir camino de oscuridad, porque no sabes la cosecha que te puede venir. Tú no sabes la cosecha que te puede venir. Cuando tú abres puertas, a mí esto me lo hablaba el Señor tan claro, cuando uno abre puertas, hija, no abres solamente puertas para tu vida. Tú abres puertas para tu casa, abres puertas para tus hijos, abres puertas para tus nietos. Y cuando tú cierras puertas de oscuridad, cierras puertas de tiniebla, tú le estás diciendo no a tus 4 generaciones que vienen. Entonces algo muy serio, no edificar tu casa, como dijo Cristo. Hay 2 maneras de edificar, Él lo dijo en los evangelios. Hay 2 maneras de edificar, sobre la arena y sobre la roca. Ahí están las 2 mujeres, la necia y la sabia, la que con sus manos, es decir, con lo que ella hace, la derriba. Ahí dice que la mujer necia con sus manos la derriba. Con lo que ella va haciendo, con las actitudes que ella va teniendo, con lo que ella va declarando, el fruto va a ser destrucción. El fruto va a ser ruina. Ahí te quiere el diablo, ahí te quiere. Pero el Señor nos mandó a edificar la casa. Y Cristo nos explica y dice Él, ¿no? Dice, hay 2 maneras de edificar. Un hombre construyó sobre la arena y el otro construyó sobre la roca. Y cuando vinieron vientos, sopló el viento, vino la marea y golpeó contra aquella casa. Ahí dice que el viento va a venir. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que Dios nos ha prometido que no va a venir golpe, que no va a venir viento, que no va a venir marea. Él no prometió eso. Él dijo que cuando venga la roca, si tú estás sobre la roca, cuando golpee, dice así la escritura, dice, cuando golpee sobre esa casa, sobre aquella casa, sobre aquel oico, sobre aquel hogar cimentado sobre mi palabra, sobre mi persona, van a venir los vientos, pero la casa no caerá. Dice, la casa no se va a derribar. Es decir, te vas a convertir en alguien fuerte, pero no fuerte porque tienes capacidad, no fuerte porque sabes mucho, fuerte en el espíritu. Fuerte en el Señor, es lo que hablaba el pastor el día domingo. O eres Simón o eres Pedro, el día sábado, perdón. Él hablaba acerca de Simón, ¿no? La vara endeble, que viene un viento, la tira para allá. Viene una circunstancia, te tira para acá. Viene un problema, dejaste de creer. Viene otro problema, dejaste de alabar. Otro problema, dejaste de orar. Otro problema, dejaste de leer. Y no te das cuenta que Satanás es tan astuto que sutilmente te va alejando de la llama, te va alejando de la fogata de Dios, te va alejando del aceite del Espíritu, te va alejando de la fuente de vida, y de repente abres los ojos y estás en sequedad, estás en angustia, estás en aflicción, siendo que Dios te quería del otro lado. Como Pedro, la roca
extracto de roca, lleno del Espíritu Santo. Lo que hicieron después, ¿se acuerda que él tenía miedo que lo metieran preso cuando Cristo se lo lleva? Él lo niega porque tenía miedo, porque Simón tiene miedo. La vara endeble se deja gobernar por los temores, se deja gobernar por los miedos, pero cuando Cristo le dice, tú eres Pedro, tú eres extracto de roca, el Dios le estaba dando una palabra para poder retener a Pedro de su carácter, de su impulsividad. Él era un hombre impulsivo, un hombre de carácter era hosco, pero él después entiende que él ya no era más ese hombre, que había sido transformado. Entonces él comienza a caminar en la sabiduría del Todopoderoso. Y después resulta que Pedro, en Hechos, usted lea Hechos 3, 4, 5, allí usted puede ver cuando Pedro se levanta, predica y ya no le daba miedo la cárcel. De hecho, se va preso, Pedro lo meten preso y no huyó, no escapó, porque esa persona ya estaba cimentada sobre la roca, ya estaba parado sobre la roca. Ese hombre ya había sido moldeado por el Espíritu Santo. Obviamente que le quedaba mucho, pero él ya habían cosas que no transaba. Mi amada, hay cosas que usted ya no puede transar más. Hay cosas que usted ya no puede seguir con lo mismo. Hay cosas que te dice el Espíritu Santo esta mañana. Hay cosas que son de necedad, de falta de sabiduría. Hay cosas que no se van a solucionar hasta que usted decida lo que Dios quiere que usted decida. Entonces, el Espíritu Santo te pregunta en esta mañana, ¿qué tipo de mujer eres? ¿Sabia? ¿Sabia estás edificando? ¿O eres necia que estás derribando? Has sido llamada a edificar y no a romper. Has sido llamada a formar y no a deformar. Tú has sido llamada a bendecir y no a maldecir. Tú tienes en tus venas la genética del reino y Satanás quiere engañarte, pero en esta mañana ha venido el Espíritu Santo con su poderosa palabra, con su poderosa unción que pudre todo yugo. Y yo declaro sobre tu vida que si tú has sido necia, a esta hora te vas a arrepentir y dile, Señor, te pido perdón en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que tú vienes con esa sabiduría. Recuerda que la sabiduría la regala el Señor. Tú le pides sabiduría para un asunto y Él te la va a dar. Decirle, Señor, te pido por este asunto que no sé cómo resolverlo. Pero Él va a venir con su consejo. Recuerda que uno de los nombres de Jehová es consejero. Él va a venir con su consejo y te va a dar el consejo que tú necesitas, no lo que tú quieras escuchar. Entonces a esta hora levanta las manos conmigo y dile, Señor, gracias por esta palabra, porque primeramente entiendo que tu palabra es una soga que me va a retener de elegir mal, me va a retener de decidir equivocadamente, me va a frenar de no hacer lo que no te agrada en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque yo ahora recibo sabiduría del cielo para ser una edificadora. Tú eres una edificadora y no alguien que derriba, que destruye, que rompe, que divide, que distancia. Tú no eres esa mujer, tú eres una mujer de bendición, tú eres una mujer multiplicadora, una mujer que lo que toca Dios lo bendice, una mujer que tiene las manos para producir al 100 por 1. Así que en el nombre de Jesús levántate en esta mañana y declara, yo soy una edificadora de mi casa, del reino de los cielos. Yo soy una mujer con propósito. Yo no he sido llamada, ni salvada, ni lavada con la sangre de Cristo, ni puesta en lugares celestiales junto a mi Cristo amado para derribar. Eso quedó atrás. Yo me levanto en tu nombre en esta hora. En el nombre de Jesús yo bendigo tu casa, tu vida, tu familia. Tus hijos, tus hijas, tu esposo, tus padres, con donde tú te encuentres ahora, ese es tu hogar y ahí tú debes ser edificadora, tú debes ser pacificadora. ¿Y cómo lo hago, pastora? Pidiéndole al Padre la sabiduría, el poder, el fuego, la unción. Tienes el nombre, tienes todo a tu favor, mujer, tienes todo para ser una mujer victoriosa y para poder disfrutar las bendiciones que Jehová te regala cada mañana, junto con su misericordia. Yo te bendigo y declaro una semana de edificación.
Una semana que lo que estaba roto se va a solucionar, lo que estaba caído se va a levantar, lo que no tenía por dónde el Señor solucionar, Él va a mostrar su gloria. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.